aquí en la tierra. Y sana la tierra, pero previamente tiene que darse un arrepentimiento. Para que esta tierra sea sanada, hemos hecho de la tierra, ¿cierto? El Señor nos dio el aliento de vida. Y la palabra nos está enseñando en el Salmo 23 de que tu vara y tu callado me alientan. Para llegar a tener el amor de Cristo, tenemos que recibir la palabra, que es la vara la que nos interesa. Es necesario eso. Ahí sentadito, vamos a comenzar con esta alabanza, porque la verdad es que lo he sentido en el espíritu. Porque para hablarte del paraíso, tengo que hablarte de restitución. Pero para hablarte de restitución, tengo que hablarte del gobierno del Señor en ti. Para hablarte de gobierno, tengo que hablarte de paternidad. Y para hablarte de paternidad,
hubo una guerra que comenzó en Génesis, donde nos menciona a la simiente, que es la palabra. La simiente que estaba en la mujer, y la serpiente, que es toda oposición a que el hombre llegue a reinar. El Señor expresó una vez a Juan, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿y qué me darás? Y el Señor le dijo: 100 veces más te daré aquí en la tierra. Pero fíjense usted que me lleva a entender también la palabra aquí que está diciendo en Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. Hoy quiero hablarte de cuáles son los pasos para uno llegar a ser recibido por el Señor. Al que el Señor pueda abrir sus labios y expresar, como le dijo al ladrón: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. 43. Vamos a ir a la 33 para ver lo que antecede, pero la palabra es... Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Lucas 23, versículo 43. Vamos al 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún malhizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Te pido, mi Señor, que parta en dos la coyuntura y los tuétanos, el espíritu y el alma, y haga para lo que has enviado. Abre los oídos espirituales a mis hermanos para que esta palabra dé llenura, Padre, y entendimiento y revelación. Hay dos que están aquí. En el comienzo estaba en el paraíso el árbol del bien y el mal. Y aquí habían dos personas que, estando en la misma situación, había una que solamente sus ojos alcanzaban a mirar solamente lo terrenal. Él solo le expresaba al Señor: sálvame. Si eres Dios, sálvate y sálvanos nosotros. Su pensamiento era de su salvación física aquí en la tierra. Su pensamiento no iba más allá. Pero el otro abrió sus labios y reconoció su condición de pecador. Y reconoció de que estaba ahí por su celo. Fue una persona sencilla y humilde, que en ese momento tenía pobreza espiritual, tenía humildad, y estaba reconociendo que el que estaba al lado no había engaño ni maldad. Pero abrió sus labios para decir al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Una conversión hermosa, tremenda aquí, que nos lleva a entender que nosotros, mientras que estemos aquí en la tierra, en este cuerpo físico, tenemos todavía esperanza de salvarnos. Porque la palabra lo dice muy claramente en Corintios 5:10, segundo de Corintios. Todos vamos a responder ante el tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho mientras estemos aquí en la casa. Este miraba aún más allá, estaba viendo la eternidad.
necesito bajar, necesito seguir viviendo como estoy viviendo, como lo expresó el otro. Porque es que el otro, su misma condición de pecador, le llevaba a entender que tenía que salvarse físicamente solamente. ¿Por qué? Porque su relación era con el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque iba a seguir robando, iba a seguir atracando, iba a seguir en medio de la inmundicia. Pero el otro que yo fue el reino, el paraíso. Estaba decidido y cambió. Porque es entendible que solamente el amor entra allá. Allá no entran los fornicarios, allá no entran los adultos, allá no entra el mentiroso. Estaba reconociendo a través de esta revelación que así como comienza, ¿cierto? Comenzó la guerra entre la simiente, que es la palabra, y el mal. Ahí estaban dos personas, cada uno escogiendo de acuerdo a su albedrío. Uno para no salvarse, para vivir de acuerdo al mundo, lo que decía el hermano Joaquín, y otro para qué, para salvación eterna, con su mirada puesta hacia el cielo. Ahí estaba el Cristo vivo al lado, ahí se dio el perdón del pecado. Y es que cuando estamos en Cristo, entonces la comunión se da de una forma tan hermosa, hermanos, de que llega la revelación y empiezas a andar con pasos agigantados hacia la verdad y vas derribando todo argumento contrario del mundo que pretenda apartar. El paraíso, Apocalipsis 11:7 lo dice. ¿El paraíso qué significa? Un estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Porque tenga plena seguridad de que este ladrón que se salvó no va a haber segunda muerte. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso? Tú que estás ahí sentado no vas a ver segunda muerte. Apocalipsis 20:11 es muy clara cuando dice: y los que están inscritos en el libro de la vida no verán segunda muerte. Pero entonces cuando tenemos ya lo que se llama el alumbramiento de los ojos y el entendimiento para conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, entonces empezamos a interpretar la Sagrada Escritura como esto. No la cercenamos, no le quitamos ni las comas, sino que vamos a entrar a hacer lo que el Señor manda y a quitar toda falta de humildad y sencillez y a tener pobreza espiritual. Ayer en el ayuno, mi hermana Katia nos hacía una pregunta. Fíjense ustedes que el ladrón estaba ahí con el fundamento, con la roca, con Jesucristo del lado. Y no estoy en contradicción. Y ella me decía: ¿por qué han habido ciertos errores? ¿Por qué los obispos? Esto lo voy a dar ahora como enseñanza. Y no me he salido del tema. Estoy hablando de la relación con Cristo, ¿cierto? Y del país. Y resulta de que cuando en Mateo 16, 20, creo que es, voy a buscarlo. ¿Por qué no existe maestros, profetas? ¿Por qué nace deforme el cuerpo de Cristo? Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, ¿la roca cuál es? Jesucristo. ¿Qué pasó con el obispo? El obispo se desvió. ¿Por qué? Porque el fundamento de todo anterior es la familia. O si no, busquen Génesis. Dios hizo al hombre
a su imagen y semejanza, y le hizo una mujer que salió de su costilla, como ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando me habla del obispado, en 1 Timoteo 3:10 dice: desea un obispado sea irreprensible, sea marido de una sola mujer, sepa gobernar su casa, sepa entender y sujetar a sus hijos. Nos está hablando de qué, de la familia. Y nos dice también que la cabeza de la esposa es el esposo, y que la cabeza del esposo es Cristo. Vamos en orden, ¿cierto? Entonces ahí nos está diciendo el Señor lo importante que es la familia. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: si alguno tiene el don de la incontinencia, no se case, que dice la Señor. Si se está quemando, ¿qué es? Case. ¿Cierto, no? ¿Qué pasa? Esto guarda relación, esto tiene que ver con qué, con el ladrón y Jesucristo que está al lado, y con ganar el país. Esto guarda relación porque la Biblia no la podemos apuntar, ni cercenar, ni leerla por parte ni adecuada. ¿Qué está ocurriendo en estos tiempos? Que hay pederastía, hay homosexualidad, hay lesbianismo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Y no estamos cumpliendo con eso que dice el apóstol Pablo cuando decía: porque sufro dolores de parto por los discípulos. ¿Por qué no sufría? Porque él quería hacer algo apostólico en la iglesia. ¿Qué es lo apostólico? Lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó. ¿Qué ordenó Jesucristo en Efesios 4:10? Y a unos constituyó pastores, maestros y profetas, evangelistas. Entonces vamos a ver iglesias en donde no se está dando esto, ¿cierto? Y vamos a ver de pronto de que en la iglesia católica, y muchos católicos se salvarán, porque como me decía, parece un poco la doctora, porque si ellos cumplen, y obedecen, se salvan, ¿cierto? ¿Cierto? Sin embargo, porque el pueblo no tiene la culpa de estos errores, de que ahí no hay un maestro, de que ahí no hay un profeta, porque el profeta Dios le revela y trae la palabra, tiene una dirección divina con Dios y tiene una relación vertical con el pueblo, y le va a explicar al pueblo que le está revelando el Señor. Y en Romanos 12 nos está explicando cuáles son los dones que da el Padre. Y en 1 Corintios 11 nos está dando los dones espirituales del Señor. Espirituales. Los dones. Pero te quiero decir que para llegar al paraíso tenemos que apartarnos de las obras de la carne, como decía mi hermano. Gálatas 5:19. Ya ustedes saben cuáles son, ¿cierto? Todos aquí sabemos. ¿Y cuáles son las obras del mundo? No, del mundo. Carnaval. No. Idolatría. Carnaval. Los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, tengo que ser claro en eso. Los carnavales, las borracheras, las cuestiones de este siglo, como dice Romanos 12. ¿Y cuáles son las de Satanás? A ver, pueblo. Altivez y orgullo. Ezequiel 28:3. Fue expulsado de los cielos. Se creyó mejor que Dios. Son 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De que el Señor nos quiere a nosotros santificados todos los días. Como decía mi hermano Joaquín ahorita, no es solamente un día, son todos los días. Anteriormente se le llamaba a la Santa Cena en el Antiguo Testamento la Pascua, la fiesta de la Pascua. Ahora se dice Santa Cena. Pero fíjense que aún en la época antigua el Señor hablaba de que no comerá pan leudado durante 7 días. ¿Qué significa eso? Todos los días. Tenemos que estar en santidad. Por eso yo he visto y con mucho amor a mis hermanos a que vengamos los días miércoles también. A adorar al Señor, a buscarlo. Abre la Escritura en Éxodo 12:19.
¿Quién lo ve en voz alta, hermano? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahí está. Es decir, los leudado les voy a explicar, quiere decir que nosotros no podemos estar contaminados, ¿cierto? En borrachera, en fornicación, en mentiras. Si nosotros estamos con mentiras, no vamos a estar ceñidos los lomos con la verdad. No va a tener autoridad tu palabra. Cuando la vayas a lanzar, no va a tener autoridad para echar fuera un demonio. ¿Cierto? Y yo les pido a los hermanitos que para ir al crecimiento tenemos que estar ayunando también. Porque el ayuno rompe. Estando en el amor de Cristo, esto es delicioso. Esto te genera una inquietud que le llamaría yo que está llena como de amor, como de constancia en la búsqueda de las almas. ¿Para qué? Para salvación. Yo sí le digo, hermano, que por cada alma que llegue a los pies de Cristo, es una coronita, hay una perlita. Hay una perlita hermosa. ¿Cuántos quieren ganar esa perlita? Porque no es para directo, les pasaron a todos los vueltas de Dios. Por eso es que al final aquí en Apocalipsis dice de que, y en Corintios 13 dice, el amor es el que prevalece. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la fe ahora mismo. Ahora necesitamos la esperanza. Necesitamos la esperanza. ¿Qué es Cristo? Yo te llamo, hermano, para decirte de que si has pasado del cielo, si has pasado situaciones de problemas, si has tenido tribulaciones, mantente firme. Porque cuando llega la paciencia, ahí está la esperanza. Usted nunca ha visto que una persona que tenga un milagro no haya tenido paciencia. ¿Para qué es necesaria la paciencia? Pregunto yo. La paciencia es necesaria para esperar el milagro, pero en esa paciencia, en ese término, tu boquita no se puede hablar para murmurar, ni para hablar, porque así está quitando lo que el Señor te va a mandar. Porque el amor genera todo esto. Te genera paciencia para esperar, Carlos. Aleluya. Para hacer entendible que lo que tú estás esperando ya el Señor te lo entregó. Y produce a cada instante donde vayas. Como si ya estuviese hecho. Porque en eso estás entrando en obediencia al Señor. Porque sí, aquí ya vemos personas que están en situaciones de que le están pidiendo fe al Señor. Y la palabra lo dice, ¿tiene alguno necesidad de fe? Pídala al Señor. Y Él la da conforme a la medida de la necesidad que tenga. Abra Apocalipsis 11:7. No 7, hermano. Dos 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le hará comer del árbol de la vida, el cual estará en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es el que nuestro Señor estableció, ¿cierto? Cuando el hombre pecó, que ellos están en medio del árbol del bien y del mal. Y Apocalipsis 2:17.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Siempre está diciendo el Señor, el que tiene oído, oiga. ¿Qué entendemos por eso? Porque a veces podemos escuchar, ¿verdad? Pero sin oír. ¿Cuántos entienden eso? Podemos escuchar sin oír. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Por eso es que dice que tiene oído, oiga. Y a veces dice, escribe esto. ¿Por qué? Porque lo que tú escribes te está faltando en el corazón. Está mostrando tu vista sobre eso que está escribiendo. O usted ha visto a alguien que está escribiendo y no pose la vista sobre lo que escribe, está posando tu vista sobre el Cristo de la gloria. Y eso está penetrando en tu corazón. Por eso esa palabra de que yo toco la puerta y el que abre, yo entraré y cenaré. La puerta es tu corazón. El Señor quiere que entre en tu corazón. Mira, hay una característica muy hermosa en el cristiano. Cuando la persona se convierte, cambia en todo. Entonces quiere dar de lo que tiene a los demás. Es una de las características. No nos podemos llamar engaño. Lucas 13 lo dice. En 3 años que tenemos de estar escuchando la palabra, no hemos dado fruto. El labrador no era que a cortar el. Una de las características es que propagar la palabra, enseñar a los hermanos, llevar sanidad a través de la oración, llevar el bálsamo de Galá. Una de las características es que tú te preocupes por los hermanos, que tengas compasión por las almas. Una de las características es que partan el pan con el hermano. ¿El pan qué? La palabra. El pan espiritual. Todo está plasmado en la Sagrada Escritura. ¿Cómo vamos a aconsejar a una muchacha joven cuando va a llegar a un matrimonio? A través de la palabra. ¿Cierto? Hasta primera, segunda, tercera y cuarta generación se transmite una iniquidad, una rebelión de los ancestros, los antepasados. Entonces, joven, no se necesita tanto discernimiento, solamente andando en lo natural. Si tú vas a la casa del muchacho y ves que el papá está borracho y está dándole golpe a la mamá, ¿qué puede haber ahí? ¿Qué se está transmitiendo a nivel generacional? Todo tiene que guardar una relación directa con el Señor. Por eso la palabra muy hermosa es que y el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Yo recuerdo una mañana muy hermosa en la cual yo dormido decía esa palabra y yo alcancé a entender. Jesús, 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 qué dulce es tu nombre. Es como el dulce de la miel en mis labios. Y alcancé a entender Ezequiel 3:3 que dice, come del rollo, porque te será dulce en tus labios, pero te sabrá amargo cuando vayas a hablar a pueblo rebelde. Porque es que la palabra nos está enseñando que no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Hoy el Señor está llamando. Hoy tiene que haber una característica tuya como cristiano. Hoy tiene que haber un llamamiento de Jerusalén. Hoy tienes que llegar a los pies de Cristo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus sobrinos. Hoy tienes que aceptar con la palabra a Judá, a los que viven alrededor del barrio. Pero habrá pueblo que estará al lado del Cristo de la gloria y no será afectado, porque solamente tendrá la mirada puesta en la salvación física aquí en la tierra, porque no tendrá la mirada más allá
para escuchar. No tendrás tus labios abiertos para confesar. No podrás decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Porque solamente cuando digas esto, cuando reconozcas tu estado de pecado ante el Señor, podrás decir al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor está a la puerta. El Señor solamente quiere tu corazón. Él quiere establecer su reino en ti. Él no quiere que estés con necesidades. No te digo que si ves, verás la gloria de Dios. Amén, amén. Te quiero decir, hermano, que estás sentado aquí, porque le has estado pidiendo fe al Señor. El Señor esta mañana solamente está esperando que le creas, porque ese milagro ya está ahí. Hay un renuevo en tu corazón, hay una llenura. Solamente proclámalo y escríbelo. Y quiere la visión, porque ya está ahí. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Colócate sobre los pies. La gloria de Dios. Yo no voy a pedir a aquellas personas que necesitan oración que pasen acá adelante. Si no llegaré. ¿Tienes algún testimonio que dar? ¿Ah? Sí. Aquí hay dos testimonios muy hermosos. Varón, el Señor te dice que solamente te